Amados hermanos israelitas del Perú y del mundo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Nos presentamos aquí del grupo de prédica Trabajemos con Amor, vuestro servidor, hermano Amadeo Broncano. En esta oportunidad desde la iglesia, desde Puente Piedra, vamos a dar el tema: las ciudades serán asoladas. Bien, nosotros, amados hermanos, estamos dando temas que en realidad en estos días viene aconteciendo lo que es el saqueo. Eso hemos explicado en tema anterior, debido a las malas políticas que se emplean en las economías y dentro de la guerra geopolítica que está envuelta al mundo. Estos que hemos estudiado en anteriores exposiciones, ¿qué es lo que va a ocurrir en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis? Y una de las cosas primeras que hemos expuesto es saqueo en la ciudad. Hemos mostrado acerca de cómo hay saqueos en Argentina en estos días. Hemos mostrado también cómo hay saqueos en Francia, siendo países de Europa, también en Estados Unidos. También en el África y luego en otros países como la India. En todas las grandes ciudades, amados hermanos, se está tomando una modalidad de saqueo. Pero esto es el principio, amados hermanos, ¿ya? Y esto va de manera creciente como consecuencia de una crisis generalizada que vive el mundo, tanto la crisis alimentaria, ¿no? Como en Europa, por ejemplo, se veía que faltaba el trigo, en el África, los granos, ¿no? que por la guerra fueron en un momento bloqueados, pero por las malas políticas que conllevan la misma geopolítica que vive el mundo, la guerra geopolítica que hoy en día se han envuelto los gobiernos. Entonces, la crisis que se disputan por los recursos energéticos que alteran ya el cambio climático. Entonces, esos cambios generan caos en los ecosistemas de nuestro planeta. Y esto está generando hambre y miseria. Y por ende, el saqueo es un pequeño botón que se muestra en el mundo. Luego, el maestro explica que esto no es casual, amados hermanos. Esto ya estaba escrito. Pero muchas veces, como nos hemos alejado de las profecías de las Sagradas Escrituras, esto ya los hablaba el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Nosotros vamos a dar a conocer estas profecías de una manera didáctica, cómo es que empieza toda esta profecía. Según Jeremías nos dice: el que quedare en esta ciudad, caldeos que os tienen sitiados, vivirá, su vida le será por despojo. Bien, morirá en esta primera parte. Ya, el que quedare en la ciudad morirá de espada, hambre o pestilencia. Mas el que saliere, entonces y se pasare a maestro. Como en el tiempo antiguo, los israelitas, cuando fueron sitiados, la ciudad de Jerusalén, bueno, fueron llevados a cautividad, ¿no? Y la vida de los israelitas era tomada por despojo. Pero el maestro, esta profecía, le da una alternativa similar como en aquellos tiempos cuando estaban sitiados por Babilonia. Nos dice hoy en día al mundo que los fieles de Dios, hermanos, deberíamos centralizarnos en las montañas y hacer las ciudades del mediodía. Y eso está profetizado, ¿no? Y volcarnos a la agricultura antes que recrudezca el hambre, y por la cual van a perecer el mundo. Eso ya tenemos como señal de los saqueos.
Entonces, el profeta Jeremías ya lo profetizaba, hermanos, que no solamente morirá de hambre, o de pestilencia, o de espada, sino hay otras plagas reservadas que vamos a comenzar a profetizarla por boca de nuestro maestro que nos dejó estas enseñanzas, hermanos, para que el mundo esté alerta, para que estemos alerta el por qué suceden estas cosas. En aquel tiempo, como sucedió con el pueblo de Israel, que fue sitiado por Babilonia, en este tiempo nosotros estamos sitiados por un enemigo común que es el hambre, la guerra, la miseria, las enfermedades. Entonces, vamos a escuchar este primer audio 200, que dice: el que quedare en la ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Jeremías 9, o sea 21, 9. Por ejemplo, dice: el que se quedare en esta ciudad, no quiere, por ejemplo, habría que pensar, como nosotros estamos, ahora el pueblo de aquí está, ya les he dicho, entonces dice así: el que se quedare morirá a cuchillo, o de hambre, o pestilencia. Entonces, yo quiero también hacerles ver la pestilencia. Dice en Ezequiel capítulo 5, verso 12, dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Ahí está, ¿eh? Y de hambre será consumida en medio de ti. Y una tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada, y cumplir así mi furor, y haré que repose en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo. Cuando habré cumplido en ellos mi enojo. ¿Vale? Entonces, como el hambre se va a declarar, pestilencia, bueno, en fin, muchas plagas, está claramente. Bien, hermanos, el maestro habla de lo que dice en Jeremías y también lo que profetiza Ezequiel, el profeta. El que se quedare en la ciudad morirá, bien de hambre, bien de pestilencia, o morirá a cuchillo. Pero hay una cuarta cosa, y hasta una quinta. Los que quedaren serán esparcidos por los vientos. Por los vientos. Eso vamos a desarrollarlo en la segunda exposición. ¿Cómo van a ser arrojados por los vientos? Y luego también dice, vendrán plagas. También eso se va a desarrollar con las exposiciones de nuestros hermanos más adelante, José Palomino y nuestro hermano Cirilo Guaranca. Entonces, nosotros nos preguntaremos, ¿cuál es el enojo de Dios? ¿Cuál es el enojo de Jehová sobre las gentes para que se cumpla en este tiempo? Porque bien claro dice, yo he hablado en mis celos. Cuando habré cumplido en ellos mi enojo, se declara el hambre, se declara la pestilencia, las plagas y el hambre, es decir, la hambruna. Ahora, todo tiene un punto de partida. A partir de que se ha enseñado aquí en el Perú, en el lugar del mediodía, por el profeta, el varón de Dios, Ezequiel Atapuzi Gamonal, que las gentes deberían ir
a buscar a Dios, a adorar a Dios, porque era tiempo de buscar a Dios, pero Dios dice que van a buscar con angustia. Eso está en el libro de Deuteronomio, en el tiempo de angustia, también lo dice en el libro de Daniel, que buscarán las gentes. Es decir, es como que a un niño tú lo quieres corregir y le dices, papito, esto no hagas y ya compórtate bien. Y el niño no quiere obedecer. Entonces, ¿qué hace el papá? Ya, hijo, tú eres desobediente y ¡pum!, su chamberín. ¿No es cierto? Entonces, corrige esta rebeldía en el furor. Claro que Dios está enojado, amados hermanos, por tanta maldad que existe en el mundo. No quiero expandirme, pero les quiero decir así lo que vemos en nuestra realidad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro Perú? Pura corrupción, robo. Prácticamente nuestro país ha sido secuestrado por una mafia criminal. Y están en contubernio en el Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y servilmente, ¿cuántos corruptos en lo que a la gente diario le da la información mala porque son pagados? Es decir, la mentira, la corrupción, el asesinato, las guerras, los atropellos que se suscitan, las matanzas. Díganme, hermanos, si tenemos un padre que nos ha criado, ¿no estará enojado? ¿O va a venir a felicitarnos? ¿No va a decir qué bien, hijitos? ¿No estará enojado cuando uno hace todas estas cosas, amados hermanos? Claro que va a estar enojado. Y va a tener que corregir. Como un padre que corrige un hogar cuando los hijos son rebeldes, tiene que sentarse con ellos primero a conversar. Bien, vamos a conversar, hijos. ¿Qué sucede? Búsquenme, vamos a dialogar, vamos a entrar a cuenta. Por favor, les pido que dejen de actuar así. Y ya no roben, ya no adulteren, ya no forniquen. Vayamos a celebrar la alegría que yo tengo para mis hijos. Y nos hace conocer el tiempo del perdón, el tiempo de la remisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el mundo no quiere saber nada, es decir, se ha puesto rebelde, entonces dice Dios, ya, en los últimos días voy a hacer esto. Porque esto, hermanos, no solamente Dios tiene guardado su enojo desde estos tiempos, sino que ya está rebasando la gota, ya, de la ira de Dios. El vaso ya está rebasando. Somos peor que Sodoma y Gomorra. El libertinaje sexual, la mentira, las mafias en el poder. Antes hubo, como Sodoma y Gomorra. Antes hubo como la maldad en el tiempo de Noé. Siempre ha habido maldad. Pero esta maldad, hermanos, prácticamente es superior. Entonces, ¿no estará enojado Dios con nosotros o estará contento? Nosotros como creyentes, a los fieles de Dios nos dice, vayan a los montes porque yo voy a castigar a todos estos desobedientes. En mi enojo, ustedes, hijos, hagan allá agricultura, tengan ahí para comer, pero ese proyecto Dios lo hace para sus fieles. Y la gente, el mundo no conoce. Y si lo conoce, no se da por enterado. Entonces, amados hermanos,
nos invita a Dios a una reconciliación, a pasar una fiesta con Dios. En días de consagración, en sus fiestas solemnes. Una de ellas es las fiestas de las cabañas. Aquellos días se hace una reconciliación del hombre ante Dios para limpiarse de todos sus pecados. Si el hombre es pecador, entonces pues ya, Señor, yo fui todo lo que fui, pero quiero servirte, porque ya no quiero pecar, porque siento, Señor, que en esta vida tú eres un padre que se debe respeto, que se debe cariño y que se debe obediencia. Reconoce a Dios como Padre, reconoce a Dios para servirle. Entonces está el momento de reconciliación para todos los que le aman y quieren guardar sus mandamientos. Y a los que no quieren guardar sus mandamientos, ¿qué harán? Entonces la profecía nos dice que si no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué quiere decir? Que si la lluvia no cae sobre los campos, vienen las sequías. Y si vienen las sequías, los campos no producen, ¿no? Y si no producen los campos, hay crisis alimentaria. Y si hay crisis alimentaria, hay hambre en la tierra. Pero no solamente hay hambre en la tierra, sino vienen las enfermedades por las mismas muertes, viene la pestilencia, viene el castigo de Dios. Se viene a desencadenar todas las cosas que Dios en su enojo ha tenido guardar. Vamos a escuchar este segundo audio. ¿Cómo es que empieza la falta de lluvia en la tierra para que sea la tierra desolada? Por ejemplo, dice Zacarías 14, 17, 18, 19, dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere, pues como decir, y la familia del mundo no subiere y no veniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Bien, claro, nosotros podemos decir, pero hermano, ¿por qué habla de Zacarías? Y Zacarías eso predicaba para el tiempo antiguo. Usted, hermano, está desfasado. Es que, hermanos, Dios dice bien claro que en los últimos días, eso a través de Daniel y en Deuteronomio, pueden leer 5:29 y en Daniel 12:1, que en estos tiempos de angustia, Dios va a reunir a los hijos de su pueblo. Pero ¿cómo se produce la angustia? Precisamente cuando el castigo viene. ¿Y cómo empieza el castigo, hermanos? Cuando no hay lluvia, cuando los campos no producen. Entonces, como no hay lluvia, ¿a consecuencia de qué? De que el hombre no va a subir a las fiestas que Dios está invitando para reconciliarnos. Es decir, el hombre está siendo rebelde a los ojos de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. El hombre piensa, como todos nosotros que somos humanos, piensa que, bueno, hoy día robo, y si yo tengo dinero, estoy preso, voy a pagar pues a mi abogado, y mi abogado conoce a un fiscal, y conozco a un diputado, y tengo vara, conmigo nadie choca. Hermanos, ¿eso qué se llama? Soberbia. Eso es lo que Dios va a destruir del hombre. La soberbia. Y eso vamos a ver más adelante en los textos. Entonces, hermanos, esta frase es importante. Cuando dice que no subieron, no van a Jerusalén a adorar al Rey Jehová, también nosotros podemos pensar, nuestros hermanos
judíos, mesiánicos, mis respetos a todos, pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Jesús, cuando habla a la mujer samaritana, dice que los que van a adorar en espíritu y en verdad ya no va a ser en Jerusalén, ni en el monte allá en Samaria, en Jericín, no. Va a ser en otro lugar. Jesús dice, yo voy a buscar otro lugar para que donde esté mi servidor, ustedes también ahí van a servir. Es un pueblo espiritual que se tenía en que alzar en la tierra de los gentiles, en la tierra de mediodía. Ese es otro tema, amados hermanos. ¿Por qué en el Perú se alza el pueblo de Dios, el pueblo que es adoptado por el Espíritu Santo? Es decir, no necesitamos ser hombres que hemos nacido o tenemos el apellido judío, sino que el Espíritu Santo, al escuchar nosotros los sagrados mandamientos, la Torá, como dicen algunos, en nuestro corazón, si está arrepentido, entra el Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios 1:13. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces somos adoptados por el Espíritu Santo en el corazón, como dice en Romanos 2:28-29. Que el verdadero judío, el verdadero israelita, en este tiempo es el que está circuncidado con el Espíritu Santo en el corazón. Entonces cuando habla que uno vaya a Jerusalén, amados hermanos, no está hablando del territorio que está en el oriente. Y que muchos hoy en día, a causa de no entender la profecía, lo que están haciendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, amados hermanos, una matanza. ¿Usted creen, hermano, que va a estar ahí Dios? ¿Que esos hombres son inspirados para hacer esas cosas? Llevan adelante las escrituras y matan a niños, porque interpretan mal las escrituras, dicen que los niños deben ser matados, asesinados. ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahí? Fanatismo, mala interpretación de las escrituras. El mandamiento dice, no matarás. Cuando Samuel hablaba, porque Dios le ordenaba, era porque un hombre inspirado, dedicado a Dios. ¿Acaso ahora a los políticos les dice Dios? Dios no les ha dicho. Y se valen de la escritura para asesinar, para matar, para vulnerar todos los derechos de una persona. ¿A esa Jerusalén es que uno tiene que ir, amados hermanos? No. Con mucho respeto digo a mis hermanos judíos, a mis hermanos del Oriente, a mis hermanos palestinos, Dios nos dice, amaos los unos a los otros. No hay diferencia. El que quiere guardar el mandamiento y el que no guarda el mandamiento no conoce a Dios. Es mentiroso el que no guarda el mandamiento. Entonces, cuando se habla de que se vaya a adorar allá en Jerusalén, hermanos, habla que alguien tenía que venir en este tiempo para enseñarnos un lugar donde vamos a servir a Dios. Y nos habla de qué manera se sirve a Dios en los días de consagración, en este caso, en las fiestas solemnes que realizamos, que ha sido restaurado, como Jesús decía, vendrá primero antes del fin Elías el restaurador. Entonces tenía que venir Elías con la virtud y bautizar con el Espíritu Santo. Y al conocer nosotros la adopción del Espíritu Santo, conocemos ahora que Dios existe y lo tomamos como nuestro Padre para servirle, para adorarle. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ir a Jerusalén quiere decir ir al lugar escogido donde los inspirados de Dios
donde el pueblo de Dios sirve al Rey Jehová. Pero este es un tema muy complejo, amados hermanos. Algún día lo vamos a tener que dar para aclarar, pero les voy a poner este siguiente audio someramente para que entendamos. Esto no solamente va para los israelitas, también para los judíos y a todo el mundo. Palestinos, todos. Este es el evangelio que Dios quiere que escuchemos. Adelante con el audio. Jerusalén es un varón. Luego dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén. ¿Por qué? El único falta saber quién es Jerusalén y quién es Judá. ¿Entendieron? Judá o Jerusalén, el mismo está en medio de ustedes y no conoce. Mirando no lo conoce y hablando con él no le entiende. Más endurece el corazón. Mis queridos hermanos. De manera que Jerusalén es Israel, Jerusalén es Cristo, Jerusalén es profeta, Jerusalén es sacerdote. Y él es el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, cuando nosotros entendemos, hermanos, podemos entender que es un lugar físico cuando leemos las Escrituras. Vayan a Jerusalén. Pero si nos profundizamos en las Escrituras, viene a ser Jerusalén el Mesías, hermanos. En este tiempo que viene el Espíritu Santo, ya, que viene en un varón como Elías, con ese poder. Y nos enseña para que nosotros vayamos por el camino, para enderezar las veredas, dice, de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Ese es el camino que nos enseña aquel varón de Dios. Eso, hermanos, es difícil de entender. Cuando ustedes gustan, se va a dar ese tema más detallado, pero eso les adelantamos para entender a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que servir para adorar al Rey Jehová. Es decir, vamos a adorar a Dios en espíritu, no estamos adorando a ningún hombre, sino el servidor solamente nos enseña para adorar a Dios. Entonces, hermanos, este varón tiene la potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de estos días de angustia de esta profecía. Dice el libro de Apocalipsis 11:6, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Apocalipsis 11:6. Es decir, para que se dé el castigo, amados hermanos, para que se declare juicio en la tierra, para que Dios declare su enojo por la desobediencia del mundo, alguien viene autorizado. Es el profeta que tiene la facultad de cerrar el cielo y la tierra. Es decir, los cielos para que no llueva. Por eso tiene que venir Elías. No puede haber fin sin antes que venga el profeta Elías. Él es el sacerdote. Él es el Cristo, ungido de Dios. ¿Ya? Él es el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero algunos dirán, hermanos, pero ¿cómo que va a ser el juez? ¿Cómo que es Cristo? ¿Cómo que es Jerusalén? Hermano, usted está mal. Claro, puedo decir que así me pueden entender, pero hermanos, el que es para Dios, en un momento, Dios le va a revelar que este varón es el profeta que Dios tenía que enviar en los últimos tiempos. Es el profeta guardado, Israel, que tiene la potestad de Elías. Entonces, Él nos dice, y nosotros podemos decir, pero hermano,
el maestro ya falleció. ¿Cómo es posible que tú prediques de algo que ya pasó? No, hermanos. El Espíritu Santo, que obra por el Elías para emitir al juicio, nunca muere, porque esa es su función y esa es su facultad. Pero, ¿quiénes van a seguir la obra? Los que sirven a las enseñanzas del maestro de manera fiel. Porque el maestro siempre decía, Dios me ha dicho, según Mateo 24:31 y Isaías 11:12, envía mensajeros. Y el maestro siempre decía, Dios va a alzar hombres dignos. Eso queda en solo potestad, hermanos. Pero ¿cómo va a alzar obreros dignos? Con una doctrina tergiversada que los hermanos mismos componen, creyéndose intérprete, porque agarran la Biblia como un libro de historia y quieren interpretar a su manera lo que es los 2 testigos, las 2 señales, quieren interpretar a su manera. ¿Ellos son los que van a llevar a cabo su obra? No, sino los que tienen su testimonio y su enseñanza fiel del maestro. Por eso, sin ser dignos, amados hermanos, hablamos con los sabios. No nos podemos salir más allá. Hablamos lo que el maestro profetizó. Porque estas palabras y su voz es una voz viva, porque el espíritu no muere, amados hermanos. El espíritu de los profetas siempre sigue la obra. Eso es otro estudio. Y no es que algunos por ahí le puedan confundir que no, entonces está reencarnado para que siga la obra a alguien por ahí. Es diezvarío y fanatismo. No crean eso, hermanos. Entonces, vamos a volvernos. De acuerdo al libro de Jeremías, el libro de Malaquías 4:5. Antes del fin tendría que venir Elías. Dice, he aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Algunos podrían decir, pero hermano, San Juan vino en esos tiempos. Está bien. Pero acá el profeta está profetizando antes que venga el día del castigo, el día terrible de Jehová. Es para estos días. Es para los últimos días. ¿Ve, hermanos? Y tenía que venir Elías para que haga esta función en sus días de profetización. Y las ciudades que no subieren a adorar a Jehová, se detendrá la lluvia, se secarán las sementeras y perecerán los hombres por el hambre. Vamos a escuchar este último audio de mi exposición, hermanos. Audio 166. Hizo llover en una ciudad y en otra ciudad no. Y donde no hizo llover, entonces se secó. Se dice, y también yo detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Quiere decir, también detendré la lluvia 3 meses antes, quiere decir, y hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, no hice llover, sobre la cual llovió, la parte sobre la cual no llovió se secó. Entonces, esto está cumpliéndose desde antes atrás, la segunda parte donde dice, Dios hizo llover en una ciudad, en otra ciudad no, y donde no hizo llover, entonces se secó todo. Y está cumpliéndose al pie de la letra hasta ahorita. Enseguida. Ahora dice, la primera parte que dice, 3 meses antes detendré la lluvia. Ahora a esto se complementa aquí.
Deuteronomio 11:17. Y así se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Entonces, la primera parte veamos que dice 3 meses antes que tendré la lluvia. Ahora dice aquí, ¿cómo va a tener la lluvia? 3 meses antes. Entonces dice, cerrará el cielo, se cerrará el cielo, la ira de Dios cerrará el cielo, entonces ya no habrá lluvia en la tierra. Y la tierra entonces ya no dará su fruto tampoco. Y luego la gente perecerá. Entonces, cuando sucede que se cumpla, pero ahora quiero hablar 3 meses antes. Se sabe muy bien que el año cierra con el mes de diciembre. Diciembre, enero, diciembre, noviembre, octubre. Ahora estamos en octubre. Entonces 3 meses antes, quiere decir, a fines de septiembre debería procederse. Pero no se ha cumplido al respecto, ya vamos a conversar. Cuando es entonces se cierra el cielo, ya no hay lluvia, entonces se secan los ríos, como dice aquí, y las aguas de la mar faltarán, y el río se agotará y secará, y serán los corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortadas. Las alturas de junto al río, de junto a las riberas del río, todo cementera del río, digamos, todo cementera cerca del río, se secarán y se perderán y no serán más. Bien, amados hermanos, lo que estamos escuchando es que dice, se cerrará el cielo por la ira de Dios. Entonces ya no habrá lluvia. Entonces la tierra no dará su producto. Pero eso sucederá 3 meses antes de fin de año. Es decir, 90 días antes. Esto se iba a ejecutar, hermanos, en el año 93 al 2000. ¿Qué es lo que pasó? El mundo no estaba predicado. Porque la primera condición para que esto se dé, amados hermanos, es que todo tiene que predicarse, el Evangelio en los 4 cantones de la tierra. ¿Hemos predicado en China? No. ¿Hemos predicado en la India? No. ¿Hemos predicado en Japón? No. ¿Hemos predicado en el Oriente? No. ¿Hemos predicado en toda Latinoamérica? No. Ahí hay algunos puntitos. Aquí en el Perú, más o menos. ¿Ya? ¿Y cuántos más faltan? ¿Hemos ido a Rusia? No. Entonces Dios le dijo al maestro, y yo voy a alzar obreros dignos. Pero esos obreros dignos, amados hermanos, ¿van a predicar diferente a lo que predicó el maestro? ¿Van a hacer su propia interpretación? ¿Van a alzar un ídolo como en aquel tiempo para encumbrarle como líder? Ese tema también se va a tomar en esta exposición con los siguientes expositores de mis hermanos. Entonces, eso hay que pensar, hermanos. El enojo de Dios viene. Si no predicamos, no viene el fin. Y nosotros podemos decir, entonces tranquilo. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos, hermanos? Es que nosotros, si no predicamos, vamos a ser deudores de las almas. ¿Y a dónde iremos, amados hermanos?
de la mano de Dios. ¿A dónde? Pero hermanos, esto es una tarea. El maestro dejó encargado a sus mensajeros. Sus mensajeros se han vuelto prevaricadores, tergiversadores, enseñan cada uno su enseñanza, no enseñan nunca con audios, solamente enseñan mentiras, fábulas, y de eso Dios también está enojado con el pueblo de Dios. ¿Hasta dónde, amados hermanos? ¿Hasta dónde? Hay que rogar a Dios mucho, amados hermanos, para que levante estos obreros dignos. Indignamente ahora nosotros queremos serlo, pero la esperanza no avergüenza. Y en eso, hermanos, agradezco a todo el grupo del equipo de predicadores Trabajemos con Amor, que no trabajamos a sueldo, como hay muchos hermanos que trabajan a sueldo, pagados, como hay muchos hermanos que le llevan todo. Y por el sueldo predican y predican mal, no predican las enseñanzas que Dios le dio al profeta. Se han convertido en los postreros Judas. Discúlpenme, hermanos, discúlpenme. Pero los hago para que reflexionen. No engañen al pueblo con fábulas. No le pongan otro Dios delante del profeta, a quien Dios declaró su ley y los instruyó para el pueblo sea un pueblo perfecto. Y esta es nuestra tarea, amados hermanos, y siempre estaremos semana tras semana entregándoles la enseñanza fiel, la doctrina sana que dejó el Maestro. Y de esta manera, hermanos, mi participación, y doy pase a mis hermanos expositores, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amados hermanos y hermanas israelitas del Perú y del mundo. Amén. Amén. Corazón con carne, uniéndose entre los dos, noche y día solo el pecado, a mi alma lo atormenta.